Muy buenos días, tardes y noches a las personas que nos están viendo en este episodio. No sé qué episodio será porque ya hemos hecho muchísimos ya, con muchísimas bandas ya. Eh, digamos que es tercera temporada, ya estuvimos esta temporada con Exegesis de Bogotá hacia Estados Unidos, pues una gran experiencia, y hoy estamos ni más ni menos con Víctor Raúl Jaramillo, vocalista de la banda Reencarnación de Medellín. Bienvenido, señor Piolín, como todo el mundo le dice cariñosamente. Hombre, Eric, muchas gracias por la invitación y saludos pues a todas las personas que están conectadas o se conectarán en el transcurso de los días. Sí, lo ideal es que podamos. La verdad es que últimamente el trabajo, tú me sabe que los trabajos ahorita nos tienen así el cuello. Sí, Y entonces no me permite editar de la forma más rápida posible. El de Exegesis pues ya hace casi un mes, calcula. sí, Entonces no esperemos que duremos tanto para poderlo editar, para poderlo que nos vean las no personas hay que están ningún conectadas al problema en el canal. momento que salga que estará bien, sí, no pasa nada. Y no, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Pues para mí es un gran placer poderte tener en el canal. Tuvimos un breve encuentro en Rock al Parque el año pasado, Mm, en una entrevista, pues una mini entrevista, la verdad, de cómo les mm, pareció la parte de Rock al Parque. Y yo compré este disquito. ah, sí, la más o menos en estatua, sí, la reedición que hizo, esa la hizo Psychophony. Sí, señora, aquí firmado por su merced. Sí, ah, bueno. Una trampa, mano, yo no me acuerdo. ¿Quién lo Yo firmó, sí, pues? yo sí me acuerdo. Hay un video que yo soy muy nervioso ante las cámaras. Yo no sé por qué hago esto, la verdad. Yo soy muy nervioso y en el momento que yo estaba haciéndote la entrevista, en ese momento, a mí se me olvidó el nombre. Se me olvidó totalmente el nombre y yo decía, pero ¿cómo se llama este man? ¿Cómo se llama este man? Blanco, totalmente en blanco. Bueno, No, pues para comenzar, ya hemos tenido demasiadas entrevistas de cómo nació Reencarnación, o sea, ya todo el mundo ha escuchado todo eso, pero no sí, hemos sí. escuchado parte de cómo se siente Reencarnación ser parte de un hito colombiano desde los años 80 eh, para las bandas jóvenes de Medellín y cómo fue en su momento que Reencarnación sale adelante desde la pólvora. Muchas veces en su momento, que en los años 80 Medellín no fue tan fácil para los músicos, que pues igual también hemos tenido algunas historias de la parte de Wishtrap, también hemos tenido algunas historias de la parte también en Cali, que no ha sido demasiado fácil de sobrellevar más que todo lo que es la música metal en Colombia. Ujú. Entonces no sé si nos quieras contar esa experiencia y esa perspectiva también de un literato que también, pues ya como todo el mundo conoce, profesor también de filosofía. Ujú. Hace poquito lanzaste un libro, ¿no? Pues Sí, relativamente poco. dos libros salieron hace poquito. Uno con el grupo editorial Ibáñez, la editorial Skepsi, pues que está escrito así el grupo editorial Ibáñez en Bogotá, que se llama Las prácticas de sí, que es una especie como de ontología difusa o algo así, de la dispersión. Pues es como poner en cuestión pues la estructura unívoca de un yo y de la identidad, bueno, etcétera. Son aforismos. Salió un segundo libro que también vamos a presentar. Este libro, Las prácticas de sí, lo vamos a presentar el 25, sábado 25 ahorita de abril, próximo sábado, mejor dicho. No, este no, de este sábado que viene en 8. Sí, señor. Eh, lo vamos a presentar en la Filbo a las 6:30 y en el stand del grupo editorial Ibáñez. Y otro que salió hace unos días que se llama Escenografías de la Ilusión, que es más bien como un texto entre filosófico y poético que pone en cuestión pues como el asunto de la verdad de la religión pues como absoluto, como dogma, bueno, todo este tipo de cosas. Pues con Reencarnación habíamos gritado pues en muchas ocasiones arengas, si lo podemos llamar así, pues en contra de ciertos estatutos religiosos, ¿cierto? Pues también pues por una condición un poquito juvenil y nunca
nunca me había atrevido como a escribir una cosa realmente seria sobre el asunto y bueno, este libro creo que quedó muy bien, 160 páginas, lo publicó La Valija de Fuego y se va a presentar el 22, miércoles 22, ahí en la librería de La Valija de Fuego, que queda en la séptima con 45, creo que es. No, igual también de antemano, de una vez empecemos con la parte promocional. Ya saben, vayan a la Filbo para que puedan a estar su merced va a estar allá, ¿cierto? Sí, yo voy a estar allá ese día. En la Filpo será el sábado 25 a las 6:30 de la tarde. Y en la Valija de Fuego el miércoles 22 a las 5 de la tarde. Ah, su merced viene a Bogotá la otra semana. Sí, no, es que este viernes de esta misma semana, vamos a estar tocando en el Viuda Negra Fest. El viernes 17, o sea, en 3, 4 días. Voy a Días, intentarlo tenerlo antesito sí, para que podamos sí, también pues, presentarlo. sí, porque si no, esto va a quedar como tan pasado ya de moda lo que Sí, estamos diciendo, ¿cierto? Fuera de como, contexto. cómo es que se dice? El profetas de lo que ya pasó. Sí, pero igual pues no creo pues que sea necesario pues editar mucho también las condiciones pues del streaming implican pues a veces errores o equivocaciones, Ah, lapsus, no. eso es normal. No, por lo general nosotros tenemos que es que nosotros cuando hacemos este tipo de entrevistas de las personas, no editamos nada, o sea, no cortamos nada. Ajá, A menos sí, está que la bien. persona, digamos, diga, uy, que me pasé con algo, fui un poquito grosero, dije algo que no debía, pero por lo general No, pues nunca lo corto, yo cojo y voy de chorro. sí, no, está bien. Entonces están esos dos libros y bueno, pues además he publicado muchos otros libros, pues entre poesía, relato, ensayo, aforismos, pero estos son los más recientes, estos dos. Sí, yo Y estaba viendo, respecto a lo que comentabas de la pólvora, bueno, es que una cosa es la pólvora, ¿cierto? Que pues que sí, estamos acostumbrados, sobre todo aquí en Medellín, con varias actividades cuando hay fútbol o cuando empieza diciembre, todo este tipo de cosas, ¿cierto? Que es terrible pues por la bulla tan tremenda pues, y además pues los animales sufren mucho, pero otra cosa es la balacera y la otra cosa que nos tocó cuando éramos jóvenes, ¿cierto? La persecución, etcétera. Pero eso ya se ha hablado muchísimo, entonces no creo que sea pues como tan sustancial en este momento. sí, la vaina es que sí fue bastante pues, pesadito de la que, pues igual eh, la parte de, pues igual la historia colombiana está llena de violencia, entonces es como darle más Sí, protagonismo a lo que no debe ser, sí. ¿no? Sí, además uno queda como protagonista de una cosa que supuestamente no le pasó sino a uno o a dos o tres, sino eso ha pasado en todos los territorios de Colombia y a muchísimas personas, ¿cierto? Entonces, casi que uno hablaría por mucha otra gente, pues, que ha estado involucrada, pues, en esos procesos violentos del país. Y digamos, en algún momento se intentó hablar también de la parte de la violencia en las canciones de reencarnación, o netamente fue religión y Sí. fue parte No, del también yo. hay, sí, no, sí, también hay pues como, o sea, sí hay pues como una crítica social, hay una mirada contestataria frente a los dogmas y a ciertas, digamos, estigmatizaciones a partir de ciertas creencias o ciertas condiciones ideológicas. Entonces ahí pues está la religión, la política, la misma cultura, pero también pues hay temas donde tocamos aspectos, por ejemplo, sobre la naturaleza, el cuidado de la tierra, no desde el punto de vista positivo, sino negativo, pues como hemos estado amenazando pues nuestra estadía aquí en el planeta, por ejemplo. Y bastante heavy, digamos, por ejemplo, hace poquitico ya se descubrió que pues igual el Nevado del Cocuy ya no tiene hielo, Sí, sí, no, ya el es glaciar que se eliminó. han ocurrido cosas muy tremendas, sí, no, y el Amazonas está totalmente amenazado, pues es una cosa tremenda, sí. También eso también hay que tener en cuenta, pues prácticamente fue por las aserradoras que ahorita están también en la parte de Brasil y en la parte de Sí, Perú, que sí. también están haciendo toda esa parte de venta pues de venta de hectáreas para poder hacer ganadería, ¿no? Sí, la ganadería es un asunto muy complejo porque es una tierra que se adjudica únicamente pues a la alimentación de los animales y, y se pierde pues la tierra como cultivo o incluso pues como pulmón pues para ciertos momentos
momentos no, lugares geográficos, pues aunque parece que la Tierra tiene pues como unas condiciones, digamos, de tejido pues como propio que se alimenta en determinadas maneras, pues por ahí en un documental hace poquito que yo había tenido nociones de eso, pero no estaba como muy seguro y a veces me parecía como un poco extraño, pero sí, por ejemplo, en el desierto del Sahara, por ejemplo, hay un viento que viene desde el desierto del Sahara y alimenta el Amazonas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, bueno, las cosas que le enseñaban en el colegio, pues, ¿cierto? Sí, claro. Los ríos con mucho calor evaporaban y conformaban nubes y caía lluvia, pues, cosas así más o menos, pero ya en un esquema mucho más grande. Sí, porque pues igual, según también esos documentales también dicen, ¿qué pasaría si la Tierra girara al revés? Pues obviamente el Amazonas sería el desierto y sería toda la parte del pulmón del mundo sería en África, prácticamente por la parte Por ejemplo, tiene su de los lógica. cambios, de los Tiene su cambios de lógica, los sí. vientos. Pero igual también es un poquito complejo que, digamos, las personas puedan, eh, pues, pues no complejo, sino es llamativo que, digamos, las personas, y más que todos los músicos, intentemos dar un mensaje en cuanto a ese tipo de cambios mediante la música, pues porque prácticamente la música es un mensaje que pues prácticamente es global, por decirlo así, independientemente de los idiomas, porque pues igual yo siento que la música es como una torre de Babel donde no importa el idioma, cuando se llega el mensaje, las personas ahorita pueden tener los accesos para poder traducir las canciones y decir, este loco de qué está hablando. Y pues me parece No, interesante. no estaría seguro si yo estoy dando mensajes. Yo simplemente pues escribo letras que me parece que son muy adecuadas para el contexto en el cual estoy viviendo pues en el momento de la composición, pero mensajes como tal, bueno, me imagino que también hay pues como ciertas directrices pues como dentro de la escritura de los textos o de las letras pues como que quieren decir algo pues cierto, pero no propiamente pues como un mensaje como se tiene estipulado ese concepto. Pues porque es que el concepto del mensaje es como yo quiero cambiar la vida de aquellas personas porque yo ya cambié y sé de qué se trata el asunto y a veces uno siempre está improvisando, ¿cierto? Es que la vida es eso, improvisar, porque no Sí. tenemos un manual, pues, o sea, es imposible, ¿cierto? No, y Y si la vida entonces uno estuviese siempre escrita, va de todo el mundo tumbo la en viviría. tumbo. Sí, no, es que es tremendo. Es como ser papá, es que, o sea, uno no tiene el manual debajo del brazo para ser un papá, por eso casi siempre hay equivocaciones y algunas muy fuertes además. Pero entonces, tremendo, pues no, esa es la vida, esa es la vida, y hay que aceptarla tal como es, pues, ¿cierto? De eso hablaba Sí, Nietzsche con respecto a la vida trágica, por ejemplo, ¿cierto? En cambio, sí. otras corrientes ideológicas, sobre todo religiosas o místicas, más bien religiosas dentro del esquema dogmático pues, de la institucionalidad, por eso plantean condiciones externas a lo inmanente, pues, o a lo estar aquí, pues, en la tierra, pues, con nuestro cuerpo, entonces le inventan al cuerpo el alma y a la vida de esta, digamos, transitoriedad, le inventan una vida eterna y verdadera, entonces, pues, es una especie como de consuelo un poquito torpe, pues, pero bueno. Pero ¿es más el miedo a la muerte o es más el miedo a no poder seguir viviendo? Que eso es muchas veces No, yo pienso que también es un temor a vivir como tal, o sea, más que un temor a la muerte es un temor a vivir, porque es que la muerte en sí, pues la muerte en sí no, parte de la vida. decía Epicuro, por ejemplo, decía que la muerte no existe, pues, o que no es cierto, porque cuando vos estás vivo, la muerte no está presente. Pero cuando vos morís, el que ya no está presente sos vos, entonces la muerte en ningún momento tiene como esa contundencia absoluta como nos lo han presentado, pues cierto. Pero además Eso, la muerte no es un muerto, además la muerte no es un muerto, un cadáver, pues esa es una representación de la muerte, ¿cierto? Que nos hemos ideado porque el lenguaje también nos da esas posibilidades y precisamente por eso se crean esos malentendidos. El lenguaje se asume como un, digamos, una herramienta, entre comillas, pues porque no, nosotros no usamos el lenguaje nos usa a nosotros, ¿cierto? Somos nosotros los que somos atravesados por el lenguaje. Y entonces en ese sentido, pues, uno trata, pues, cree que uno se comunica con el otro de una manera más o menos efectiva, pero eso es muy,
es una tentativa pues como un poco, digamos, no verdadera realmente, porque, bueno, cuando uno dice rojo o cuando uno dice fuego, ¿a qué se está refiriendo, cierto? Si yo digo árbol, Octavio Paz tiene una cosa muy bonita en un libro que se llama El monogramático, y él dice, bueno, entonces si vemos un árbol, por ejemplo, Eric y yo, vos y yo vemos un árbol, no es el mismo árbol. Digamos que está el árbol allá, ¿cierto? El árbol que está allá. Pero lo que vos miras del árbol es una cosa diferente a la que yo veo, ¿cierto? Y ese árbol que se estructura dentro de la sinapsis del cerebro es un árbol muy distinto al tuyo. Incluso como asociación libre, si yo digo árbol, ¿vos en qué pensás? Entonces podría ser el árbol genealógico o el árbol de Navidad o el árbol, bueno, etcétera, ¿cierto? Un biólogo ve el árbol de una manera, un místico lo ve de otra manera, ¿cierto? Entonces, plantear por eso el malentendido, ¿cierto? Porque a veces uno cree que, bueno, una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que el otro entiende, para decirlo pues en palabras fáciles. Sí, prácticamente es lo que veníamos hablando, digamos, también del mensaje. El mensaje también puede ser Sí, interpretativo. Muchas veces las locuras que uno puede decir, interpretado, eso sí. uno puede decir Incluso una pues, cantidad de locuras. el mensaje es una cosa como muy particular, ¿cierto? Lo que yo pueda decir, pero lo que el otro interpreta o concibe de lo que yo digo es muy diferente. Entonces a veces uno puede meter en grandes problemas con el solo hecho de decir dos o tres cosas. Sí, claro, totalmente de acuerdo, digamos, y eso no solamente se puede aplicar netamente también al lenguaje, sino muchas veces en cuanto a todo. Digamos, en este momento hay muchas personas que, pues ya entrándonos un poquitico al mundo de la música, eh, Reencarnación la toman como una banda de culto, una banda muy espiritual, por decirlo así, pero también es una banda que también, según las personas, que pues igual lo que muchas veces lo que yo te decía ahorita, muchas personas que también realizan bastantes interpretaciones de ese tipo de letras y que muchas veces se sienten identificadas. ¿Tú qué opinas sobre ese tipo de mensaje que pues obviamente no es un mensaje que tú quieras dar, sino que simplemente es una expresión de tu ser para que al momento de que tú estás haciendo las letras y la música? Pero ¿qué opinas de que las personas tomen como el punto de partida que Reencarnación es una banda de culto y que los inspira a cierto tipo de pensamientos? No, en cierta medida uno se sorprende porque incluso hay como digamos recepciones que uno nunca se espera, ¿cierto? Por ejemplo, últimamente, ahora ese término que utilizaste de espiritual, ese término se ha utilizado mucho en los últimos 3 o 4 años con respecto a la banda, ¿cierto? Pero entonces habría que clarificar que esa espiritualidad no está sujeta a un esquema religioso o doctrinario, etcétera, sino que es una manera de habitar el mundo que la gente cree propicio o más o menos útil para determinadas maneras pues, de actuar y de ser. Pero entonces, pues, sí es una extrañeza de todas maneras porque en principio pues no era esa pues como una intención pues como espiritual como tal, no, pero pues además en el contexto actual hablar de espiritualidad es tan complejo, ¿cierto? Porque hay tantas cosas pues como alrededor de eso, pues gurús, coaches, gente pues además pues que se lee un libro y a la media hora ya están dando una interpretación súper sesuda, se supone pues, ¿cierto? Entonces, no, yo creo que la vida es para vivirla y lo que sí en realidad hay que hacer es tomar un poquito de distancia frente a determinados asuntos para no involucrarse mucho pues como con ese tipo de apreciaciones. Uno sigue haciendo música, escribiendo sus letras, compartiendo con el público, pero no más. Pues ya las otras cosas incluso no dependen de uno, ¿cierto? Por supuesto, porque si yo, por ejemplo, como escritor publico un libro, ese libro ya no me pertenece en cierta medida, ¿cierto? Yo fui, digamos, un canal, pero ese libro ya por fuera no tiene nada que ver conmigo, ya eso es de la gente. De hecho, sin un lector el libro no existiría, por ejemplo. Sí, pues igual, como dicen, el conocimiento debe ser compartido. Sí, Más igual allá de de todas eso. maneras eso ocurre también con la música, ¿cierto? Lo que pasa es que la música tiene una construcción un poco distinta.
supongamos que una banda crea determinado tipo de temas con ciertas nociones, ritmos, melodías, armonías, qué sé yo, bueno, un ruido puede ser, bueno, lo que sea. El caso es que cuando hay un concierto en vivo, que es prácticamente el momento en que uno tiene esa, digamos, resonancia o correspondencia con la gente que está ahí, ¿cierto? Que entre otras cosas no es que uno esté aquí y la gente allá, sino que siempre estamos en un vaivén, ¿cierto? Es un diálogo sonoro. Cada presentación, así sean los mismos temas, va a ser diferente. Es como lo que pasa con el teatro, por ejemplo, ¿cierto? Por eso, después de las vanguardias, se estructuraron ciertas condiciones más o menos entre plásticas y teatrales, por ejemplo, los happening o los performance, que son condiciones también muy fugaces, porque es que uno presencia un concierto, por ejemplo, en determinado momento, y si vos lo ves al mes o a los 6 meses, el concierto pareciera el mismo, pero no, siempre ocurren cosas diferentes. Entonces también es... Sí, porque digamos muchas veces, y eso me pasa, digamos, a mí, que yo grabo mucho los conciertos. Cuando yo voy a conciertos, últimamente no he ido mucho, pues por lo que te decía, últimamente estuve súper ocupado con todo, pero uno tiene que siempre sacar tiempo y espacios para lo que lo hace feliz a uno. Cuando yo grabo, digamos, los conciertos, yo por lo general, yo grabo mucho las canciones que no conozco. Y a partir de eso, llego a mi casa, muy 11 o 12 o 1 de la mañana, y me pongo a revisar otra vez los videos, a ver qué otra perspectiva yo puedo ver de lo que pues igual en ese momento viví y viví bien, pero también qué otra perspectiva me podría dar, o qué o qué detalles se me pasaron que me pudieron haber... Sí, claro, total. Y digamos, en ese punto, digamos, yo creo que con Reencarnación ha pasado mucho, porque ese diálogo, como tú lo dices, ese diálogo musical, cuando las personas van en vivo, toman, digamos, la perspectiva que está en la emoción del momento de la música, de lo que es el ultrametal, pero cuando podrían reedituar una experiencia así, digamos, ya en un espacio más tranquilo, más sereno, podría tener otras sensaciones. Sí, sí, ocurre. Por ejemplo, ocurre con la música. Mira que es que hay una cosa muy particular. Por ejemplo, con la música hay un asunto que yo creo que no ocurre sino con la música y con determinados escritores, muy pocos pues la verdad, pero con la música es un asunto totalmente propio de ese tipo de expresión pues artística, y es que uno oye una y otra y sigue oyendo la misma canción todas las veces y uno no se cansa, sobre todo pues si uno tiene pues como una cierta sinergia ahí, como que uno queda atrapado porque en determinado contexto son esa música y uno revive cosas, pero al mismo tiempo profundiza en condiciones nuevas, ¿cierto? Entonces uno siempre está escuchando temas y los mismos temas y uno no se cansa de escuchar el mismo tema, ¿cierto? Pues hay temas pues que uno lo acompañan toda la vida, ¿sí o qué? Y Sí, uno no total. se cansa de escucharlos y hay una cosa, yo no podría como explicar muy bien eso, pero hay varios escritores, pues incluso pues no solo pues escritores, pues poetas o literatos, sino filósofos y de otras corrientes científicos en sí, que hablan de la música como el arte más grande precisamente por esas condiciones, ¿cierto? Mira que es que la música es tremenda. Nietzsche, por ejemplo, decía, sin música la vida sería un error, ¿cierto? O sea, y otros se atreven a decir que todo suena, o sea, todo, absolutamente todo suena, incluso el silencio tiene algo que decir, por ejemplo. Uy, Entonces, sí, aunque bastante. físicamente pues parece que es difícil concebir el silencio absoluto, pues cierto, pero, pero, pero bueno, no sé, Eso es también sería como, para pensarlo. como la paradoja de que si cuando se cae un árbol y nadie lo escucha, realmente suena. Sí, esa es una paradoja del budismo zen, sí, creo que del budismo zen o del Tao, pero es así, o sea, o por ejemplo como ese asunto de aplauda con una sola mano, pues cómo aplaudir con una sola mano, o sea,
pues que físicamente no lo puede hacer, pues uno se Sí, presta no. el hombro y ya no pasa nada. Pero el contexto, digamos, de la idea, pues, que genera eso, ¿cierto? Cómo aplaudir como una mano. O si el árbol se cae en la mitad de la selva, ¿suena o no suena? Si usted no está presente, ¿suena o no suena, ¿cierto? Sí, Digamos que eso es bastante interesante. Esos puntos así son bastante interesantes. Y mira que digamos, hay un cuentecito, mira que hay un cuento, bueno, no, pero no tiene que ver, o sea, se me atravesó aquí, pero bueno. no, pero no pasa nada, tranquilo. No, pero es que no tiene que ver con lo que estamos hablando, dale, seguí. Ah, no, me refería a que, digamos, en ese punto, digamos, cuando tú tienes ese diálogo musical, en algún momento cuando tú estás en escena, sientes que la interpretación que te da la audiencia es diferente en cada situación, o sientes que ya llega el punto donde tú, nosotros, digamos, en este momento nosotros hemos hablado con varios músicos y dicen que hay un punto donde el músico queda en su zona. Entonces, esa zona la interpretan como si fuese el momento máximo donde se sienten eh, podría decirse en un momento espiritual. No como lo estamos tomando de los últimos 4 años para acá, sino un momento espiritual de gozo, de alegría, de, de efervescencia de realizar y de pasión de lo que le está haciendo. Digamos, ¿en algún momento te ha pasado ese tipo de cosas? O si te ha pasado Sí, como una especie de éxtasis, pues, llamémoslo así, un éxtasis místico, exacto. pues, para que lo podamos entender bien. No, sí, a mí me ha pasado varias veces, sí. Incluso no solo con Reencarnación, pues, en el escenario, incluso participando de conciertos de otras bandas. O sea, ha habido momentos en que como que rompe yo no sé qué cosa dentro de uno, hermano, y a uno lo conmueve de tal manera. Hubo un concierto de esa, bueno, varias veces me ha pasado, pero en ese concierto fue un asunto muy particular porque estaba tocando Mordaz, que era la banda de Pamela, Laura y Martín. Laura y Martín hicieron parte de Reencarnación y ellos tenían un concierto, yo no sé, eso fue hace muchísimos años. Y en un tema específico, a mí me dio una cosa tremendísima, o sea, fue tanta la conmoción que yo me puse a llorar. O sea, yo ¿Ves? dije, puta, ¿qué es esto tan tremendo? ¿Qué está pasando? Aparte, yo no pude hacer nada más y me fui, huevón, porque después de Sí, eso ya ya no había que. nada más que hacer. Aparte, fue una cosa tremendísima. Me pasó y me ha pasado con muchas otras cosas, incluso viendo películas, leyendo textos, pues, hay cosas que lo conmueven a uno mucho. Pero también depende de ciertos contextos, de ciertos estados de ánimo, de ciertos momentos en que la realidad, digamos, que se acomoda a esa misma conmoción, ¿cierto? Entonces uno se conmueve mucho, incluso yendo a hablar a algunas personas en alguna conferencia, pues eso pasa, eso pasa. Si eso no pasara, si ese tipo de cosas no pasaran, que entre otras cosas pues pasan 2 o 3 o 4 veces en la vida, pues al menos como yo lo viví, ¿cierto? Pero hay momentos en que uno se siente tremendamente conmovido. Y con Reencarnación en Vivo ha pasado también muchas veces, ¿cierto? Pero ni siquiera es porque esté uno en su, ¿cómo fue que dijiste ahorita? ¿En su qué? En la zona. En la zona, que esté uno en la zona. Porque eso significa que uno está en la zona propia, particular, singular, y lo demás deja de existir. Y no, es al contrario. Es cuando la zona se amplía y todo se congrega en una misma dimensión. Ahí sí es una cosa interesante. Sí, que Lo sería otro como. es, lo otro es como decir, tener una especie como de sensación o sentimiento o donde la sensibilidad expresa una condición más o menos solipsista, pues muy, muy de uno para uno y que los demás no entienden realmente eso, ¿cierto? Pero sí, es que describir esas cosas es muy difícil, casi que imposible. Sí, es que muchas veces, como digamos, yo intentaba esto hablar con una banda de punk que se llama Sailor Punk. Sí, sí. Y ellos me decían, llega el punto donde uno se compenetra tanto con lo que uno está haciendo y con el éxtasis de las personas que le están brindando a uno, que a ellos, que muchas veces ellos no se identificaban como seres únicos, sino como ya seres que están haciendo parte de un más allá.
y de la música que ellos estaban haciendo y de la energía y la emoción que le estaban brindando su público. Sí. Que muchas A veces veces, uno... mira, yo esto, perdona, sí. No, tranquilo, continúa. Bueno, que yo esto lo relaciono más o menos como con los éxtasis místicos, pero hablemos en nuestro contexto, por ejemplo, con los chamanes. O sea, los chamanes llegan a lograr una tal identificación con la naturaleza que los chamanes no son los chamanes, sino que son la naturaleza misma, ¿cierto? Entonces ahí no hay división, ¿cierto? No hay un objeto y un sujeto, ¿cierto? Sino que están todos ahí en lo mismo. Es lo que yo hablando desde el punto de vista hermenéutico, dándole un poquito un paso más allá de la mera interpretación o la comprensión, llamo lo contemplativo, ¿cierto? Lo contemplativo es no solamente observar determinada cosa, sino ser una cosa con la otra, uno con la cosa, ser una unidad, ¿cierto? Contemplar es dejarse tocar y dejarse tocar es ser lo que lo toca, ser uno eso mismo que lo toca, ¿cierto? Que eso ocurre, por ejemplo, con la poesía. La poesía no es propiamente sentarse a escribir un poema, ¿cierto? Que mucha gente lo piensa de esa manera. La poesía es dejarse tocar, ¿cierto? De lo vivo, ¿cierto? Y a veces lo vivo está incluso en las cosas. Platón habla del alma de las cosas, por ejemplo, pero eso ya son esquemas, pues, como de otro talante, pero digamos que en el éxtasis, por ejemplo, las sibilas o las sacerdotisas de los oráculos, ¿cierto? Llegaban en un momento a tal grado de éxtasis, a veces inducidos por alucinógenos o psicotrópicos, pero llegaban a tal momento al éxtasis que lo que se revelaba en lo que ellos decían, ellas ni siquiera sabían de qué se trataba, ¿cierto? Es lo que algunos llaman, sobre todo antiguos, han llamado la inspiración, ¿cierto? Algo así. Pero igual todo esto son formas de hablar también, porque es que lo que pasa es que como necesitamos entender lo que el otro ha vivido o ha experimentado, entonces necesitamos palabras comunes o ciertas ideas, digamos, que sean de fácil comprensión como para poder entenderlo, ¿cierto? Comprender lo que el otro dice. Entonces creamos un montón de cosas, ¿cierto? Un montón de conceptos, de ideas, de palabras, bueno, etcétera, signos, símbolos, y ahí caen pues muchas otras cosas, pero realmente es un modo de hablar, ¿cierto? Porque la realidad como tal es difusa y es múltiple, pues además fragmentada, porque ¿Tú crees tiene que ver con que, la memoria. ¿Tú crees que, digamos, el aspecto de muchas veces de la parte cultural y de la crianza, ya que estamos hablando de la parte interpretativa, también puede generar, también cómo la persona puede generar sus interpretaciones a medida que va creciendo, me refiero ante las situaciones? Sí, por supuesto, sí. Porque, Sí, digamos, no, es que de hecho ya estos son estudios, digamos, más serios, que lo que yo estaba diciendo pues son cosas pues, que me van ocurriendo, que las he pensado por supuesto y por eso las puedo decir, pero de lo cual yo no estoy completamente seguro. Pero, por ejemplo, hay ciertas teorías psicológicas del aprendizaje conciben que entre los 0 años y los 7 años se decanta toda la personalidad, el carácter y digamos, la proyección de un ser humano. O sea, lo que en esos primeros 7 años vos hayas vivido, de ahí en adelante todo depende de eso. O sea, uno se aprende cosas y todo, pero todo está diseñado a partir de esas vivencias de los primeros 5 o 7 años. Entonces, por ejemplo, sí, un niño que vive en un lugar de extrema pobreza, precario, que no conoce un libro, que no ve nunca a sus padres ni a sus cercanos leer, va a ser muy difícil que esa persona tenga un gusto, digamos, entrañable por la lectura o por el conocimiento. Entonces se derivan otras cosas que supuestamente según el carácter social en que nos vamos moviendo, pueden ser problemáticos o no, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eso, ¿cierto? Entonces, sí, claro, digamos, porque digamos yo no sé, o sea, eso es como tú le decías, yo lo he pensado, más no sé si es cierto o no. sí.
sí. Yo pienso ese tipo de cosas y más que ahorita con la parte de la saturación informática, porque pues igual yo siento que en ese momento hay tanta información que muchas veces el cerebro de los niños o de los jóvenes que están empezando a crecer, eh, pues están sobresaturados. Yo entiendo que los seres humanos somos esponjas cuando somos niños, adolescentes, y pues a medida que uno va creciendo uno deja de, de adquirir tanta información al mismo tiempo. Pero con tanta saturación de información que hay en este momento y como nos vemos unos entes digitales ante la sociedad, no sé si sea tan bueno o para el desarrollo como sociedad de aquí para unos 30 o 40 años. No sé tú qué opinas sobre eso. No sabría, pues yo no puedo predecir el futuro, pero de todas maneras sí consigo que un niño de 3 o 4 años con un celular es como si estuviera consumiendo pornografía y de la más fuerte, ¿cierto? Porque toda esa información, todos esos flashazos, todo ese tipo de cosas, o sea, puede que él no entienda y que no sepa de qué se trata y simplemente los padres creen que está jugando y ahí como para joder y nosotros vamos a hacer lo que queremos hacer, ¿cierto? Que es lo que casi siempre ocurre, ¿cierto? Que antes ocurrió era con el televisor, ¿cierto? Pero, pero, pero ese tipo de modo en que ocurre y cómo se manifiesta el ejercicio de la red digital es muy tremendo porque además o sea, vos no te sentabas vos te sentabas frente al televisor, por ejemplo en mi época, y mínimo te duraba media hora viendo todo un esquema narrativo, ¿cierto? Pero aquí vos cada 3 segundos estás pasando. Entonces, cierto, entonces crea una adicción tremenda porque no te puedes detener, ¿cierto? A mí me pasa. O sea, yo trato de mantener siempre el teléfono en silencio y lejos, pues cuando no necesito realmente. Pero a mí me pasa, digo, pues madre, tengo que hacer una cosa, entonces me meto, lo voy a hacer y pronto me quedo ahí pasando y pasan 15, 20 minutos y yo, marica, y apago yo, ¿qué estaba haciendo? Cuando de pronto, luego no hice lo que tenía que hacer. O sea, eso es una cosa tremenda, eso no le pasa solamente a uno o dos personas, nos pasa a todos nos pasa. Mi hermana que vive en Estados Unidos hace muchísimos años, no sé por qué le dio por regalarle un celular a mi mamá, ¿cierto? Que mi mamá lee, pues, no es una lectura pues continua, pero sí lee de vez en cuando, es juiciosa y es, o sea, por su edad y todo, ya está pues ahí tranquila viendo su televisión y todo, haciendo sus cosas. Le regala un celular y ahora el televisor está prendido, las cosas están en otra parte y ella de todas maneras está ahí pegada al celular, o sea, ya la agarró, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo como para que nos demos cuenta que eso no depende de la edad, eso depende del dispositivo. ¿Cierto? Depende del dispositivo que tengamos. El dispositivo en sí no está bien ni está mal. La tecnología en sí no está bien ni está mal, porque igual hay cosas muy tremendas que hemos logrado con la tecnología, ¿cierto? Sí, claro. Además, digamos que la tecnología tiene una distancia o una cierta diferencia con lo que llamaba Heidegger la técnica. ¿Cierto? Pero bueno, no entremos a discutir conceptos aquí. El caso es que es la manera en que uno se asocia o se relaciona con ese tipo de tecnologías, hasta qué punto uno tiene el control y hasta qué punto uno está en manos de la tecnología y perdió el año ahí, ¿cierto? O sea, digamos, sí, porque digamos yo sí lo he pensado últimamente mucho, la verdad, pues igual yo trabajo con la parte digital. Y muchas veces yo estoy sentado en el computador 6 de la mañana y estoy acostado a 9 de la noche, 10 de la noche, pero aún así con mi presencia digital. Y lo que tú decías, muchas veces no hace parte ni siquiera de la parte de la edad, sino más que todo de la parte del dispositivo. Pero también yo le sumo la cantidad de información tan desbordante que en ese momento hay, es impresionante. Por eso te digo que es una especie de pornografía, porque uno solamente estaba esperando el momento del goce, ¿cierto? O del placer, pues, digamos, inmediato, y no más, pero uno no está calculando si esa información es válida o no, o si esa información es verdadera o no, o si es real o no, o si es fake o no. O sea, uno ya no entra en esos esquemas, ¿cierto? Eso es complicado, ¿cierto? Porque a veces incluso uno va perdiendo como cierto rigor
con determinadas cosas y uno deja pasar y pasar y pasar, ¿cierto? Entonces es muy complicado porque además el asunto es que es el bombardeo constante y entonces vos al final ves tantas cosas que no ves nada, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿cierto? O sea, sí, es que, pues sí, es, es digamos, complicado. Y yo creo que la misma tecnología está diseñada para eso. En eso ya hay una intención plenamente humana, por supuesto, y es volver mierda el esquema mental pues de las personas, ¿cierto? Volverlas un producto además. Somos un producto en las redes, ¿cierto? Ya es sí, una cosa totalmente, yo estoy de acuerdo y es el punto donde yo me refería que, digamos, nos hemos vuelto entes digitales simplemente con ganas de absorber más, pero no tenemos como la parte de racionalizar todo lo que estamos consumiendo. Digamos, lo que tú pero no decías, solo lo que estamos consumiendo, Eric, sino lo que estamos dejando ahí para que los otros consuman, también, ¿cierto? sí, Entonces uno también. tampoco se cuida ese tipo de cosas, ¿cierto? A veces uno comete como, digamos, excesos en determinados momentos y claro, uno dice, bueno, igual ya pasó, ¿cierto? Listo, Mm. esto no va a cambiar el mundo, ni lo va a salvar, nada. Pero de todas maneras hay condiciones en las que uno a veces ni siquiera mide lo que uno está haciendo. Entonces ahí es donde yo digo que hay que tener una plena conciencia frente, no plena pues, porque es que ya eso es un asunto pues como muy amplio, pero al menos tener una mínima conciencia frente a lo que uno está tratando de lograr con determinadas formas de actuar, ¿cierto? De hablar, de ser, de callar, Ujú. Digamos, ahí de hilando, relacionarse, en definitiva pues. sí, porque es que igual la interacción humana es primordial para, pues para también el desarrollo del pensamiento humano. Hilando también esa parte, últimamente, digamos, ya conectando la parte de la cantidad de información que tenemos en este momento en la parte digital, hay una parte donde, pues no sé, lo leí por ahí, y es usted, Reencarnación son pioneros del vinilo y del cassette. Me refiero, No, ¿les no, gusta no, no, más? ¿No? no, no somos pioneros, no, es que No, no, el vinilo y el perdón, cassette existían hace mucho tiempo. estuvo mal la palabra, O estuvo sea, mal la palabra. nosotros grabamos un primer trabajo que fue un demo tape que se llamó Dioses Muertos y que salió pues en tape, pues, en cassette, ¿cierto? En cinta. Y grabamos un LP a los 2 o 3 meses o 4, grabamos un LP ya en el 1988, que es el plateado, pues el que llaman 888 metal, pero eso fue un asunto azaroso, ni siquiera estábamos pensando en ser los primeros en grabar el primer LP de metal de Colombia, no, eso salió porque salió así, ¿cierto? O sea, no fue pues como que tenemos que grabar ya para poder ser los primeros, no. No, además en esa época nosotros no pensábamos así porque no había otra posibilidad, es que éramos digamos, una especie como de juventud sin futuro, sin esperanza, sin proyectos, sin propósitos, a no ser lo que estábamos viviendo en el momento, ¿cierto? Entonces, mira que también hay otras cosas, ya que estamos hablando de eso, uno pensaba de una manera muy distinta como piensa ahora, ¿cierto? Y por supuesto, uno se asombra de hasta dónde llegaron las cosas, ¿cierto? Porque uno tampoco se esperaba eso, porque además no pensaba que era hacia allá que iba a venir el asunto, ¿cierto? Pero bueno, uno acepta las cosas, es que además de eso se trata la vida, ¿cierto? O sea, pues Sí, la vida actúas no de le cambia determinada en un manera, momentico. generas cosas y hay que asumir las consecuencias, sean las que sean, ¿cierto? A veces son, digamos, eh, placenteras, benéficas, no sé cómo llamarlo, pero de todas maneras son momentos en que uno se siente agradecido, además por las personas que han estado pues ahí como al lado del proyecto, pero hay momentos en que es muy difícil, o sea, hay momentos que son durísimos, y también hay que asumir eso. Sí, claro, y además que, sí, pues yo sí lo leí que fueron uno de los primeros en realizar la grabación de los LPs, pero también me llevaba a hilar lo que veníamos hablando de la parte de la cantidad de información digital, y es que hay algunas bandas que en este momento están haciendo estrategia de realizar lanzamientos por singles, pero hay otras que no están de acuerdo, que están más enfocadas en más bien en lanzar álbum. Pero en cuanto a la necesidad, pues no tanto la necesidad, esa palabra también está mal implementada, más a la
a la convicción del músico y a la convicción de lo, digamos, en lo que es reencarnación, cómo les gustaría, digamos, no sé, si en algún momento quieren lanzar nueva música, si lo harían directamente por singles o si más bien dirían vamos a hacer un trabajo completo para entregarse a nuestros seguidores o o qué piensa de eso. El año pasado salió un trabajo nuevo que se llama Axis Mundi, salió el 12 de octubre, ¿cierto? Estoy hablando pues del 2025 y ya habíamos previamente sacado creo que un video o creo que dos, no sé, pero era más bien como para impulsar, eso sí hay que tener en cuenta la venta del disco, porque es que igual si uno se mete en un trabajo de publicar y editar y de prensar un trabajo, uno necesita venderlo porque no queda embalado pues, o sea, yo que me gano con 200 copias de un trabajo en la casa, pues nada, ¿cierto? Yo necesito pues que se muevan, ¿cierto? Pero entonces no hemos sido pues como una banda que va sacando uno u otro tema de vez en cuando pues para las redes, para que se muevan, etc. No, no funcionamos así, pero igual no creo que esté mal, pues o sea, son condiciones muy diferentes y cada artista define qué hace o qué no hace, ¿cierto? Y pues es que esas peleas a mí me parecen inoficiosas o esas críticas me parecen inoficiosas, porque de todas maneras, a pesar de que, digamos, entre comillas, uno se debe a las personas que están atentas a lo que uno hace, en cierta medida no se debe completamente ni plenamente. Al menos Reencarnación siempre ha trabajado con un esquema muy personal y con un carácter muy propio, o sea, hacemos lo que nos interesa y lo que nos gusta hacer y que nos parece que queda bien y ya lo demás es lo demás. O sea, que alguien me diga, no, hubiera mejor sacado, pues, pero es que además esos hubiera son como tan inútiles, pues porque eso hubiera, pues ya no tiene nada que ver. O sea, las cosas son lo que son, ¿cierto? Entonces, no, eso no. Pero pensarlo para la próxima, no, pues pensarlo vos, para que lo hagas vos y yo sigo haciendo lo mío de manera. Sí, porque es que, digamos, y es lo que yo te decía, digamos, he visto varias bandas que han dicho, no, es que últimamente como se están moviendo los medios digitales o como se están masificando, muchas veces las personas ya no escuchan el álbum completo. Entonces es mejor sacar de cancioncita, de cancioncita, de cancioncita para llegar al mensaje. No, pero eso también me parece una torpeza porque eso sería como teledirigir la apreciación del público, pues cierto. Entonces yo le suelto uno para que puedan escuchar. No, pues es que además, mire, yo tengo mi biblioteca es amplia, o sea, yo tengo por ahí unos 3.000 o 3.500 libros y esos 3.500 libros, o sea, hay por ahí 500 o más que yo no he leído, que no los he tocado para leerlos. En estos momentos son libros, digamos que son objetos de decoración, porque no los he abierto y los he leído. Pero el solo hecho de tenerlos ahí, que me acompañen y que en cualquier momento yo diga, vamos a ver con qué sale, tal. O sea, es cierto. Es como con la amistad. O sea, uno se demora para formalizar una amistad, digamos, fuerte, entrañable, y debería demorarse mucho más para terminarla, pero es como con la amistad, los verdaderos amigos no son los que con los que uno está hablando todos los días, pues puede pasar, por supuesto, pero los amigos casi siempre están ahí para cualquier momento y en cualquier circunstancia, y no necesitan estarse viendo todos los días. Eso ocurre, pero con el amor sí tiene que estar ahí pues constante, y eso no es un asunto que yo me estoy inventando, eso ya lo dijo Borges, por ejemplo, ¿cierto? Pero entonces, o sea, lo estoy citando y me parece que es coherente lo que él dice. Si vos dejas de ver a tu novia 2 meses por cualquier circunstancia, ya el amor se fractura, ¿cierto? Ya es complicado, pues. Por eso los amores a distancia. Salen a pasear por Google Maps. Pues no, es complicada. Pero sí es cierto, o sea, porque además también es una cosa es el amor y otra cosa es el deseo también, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Cosas, o sea, que en general con la persona que uno ha elegido, ambas cosas están presentes, pero a veces hay personas que uno desea y que no quiere o que no ama, ¿cierto? Simplemente lo desea. El deseo es muy rarísimo a veces, pues, ¿cierto? O sea, uy, el deseo es una cosa grosera. Tremendas. Pero también depende de cómo asumimos el deseo, porque por ejemplo tampoco para caer en el budismo pues súper estrictamente radical de que el deseo es lo peor del mundo,
y que si dejamos de desear hasta llegar al cero absoluto del deseo, entonces vamos a poder ser felices. No, pues que el solo hecho de dejar de desear para poder ser feliz ya es un deseo, ¿cierto? O sea, Sí, deseo claro. ser feliz, por eso deseo lo demás. Pues no, eso no. Yo creo que la vida está llena de muchas cosas, pues, es cierto, y hay que como asumirlas tal. también. Y no hay que, perdón, pero no hay que sentir culpas, ni vergüenzas, ni ese tipo de cosas, porque uno desea otra mujer que no sea la pareja, pues es que eso pasa, ¿cierto? Pero eso no significa, pues, que entonces a toda la que vos deseas te la tengas que tener, pues, no, tengas que tenerla, pues, para vos. No, eso es una cosa ya muy distinta. Hay momentos en que ocurre, hay momentos en que no, pero igual puedes estar con tu pareja, es con tu pareja, ¿cierto? Pero igual. Ahora se habla mucho del pluriamor, por ejemplo, y todo este tipo de Yo sí no cosas, estoy y de las acuerdo con eso. parejas abiertas y todo. Yo no es que esté de acuerdo en desacuerdo, sino que son maneras de asumir la vida y el amor Sí. o el deseo o las relaciones íntimas de una manera diferente. Entonces, para algunas personas puede ser contraproducente, incluso hasta pecaminoso, Pues no pero para pecaminoso, otras, sino para como era que otras, decían. pero para otras no. Entonces, no, simplemente cada cual, vean muchachos, es que, mira, Eric, cuando uno asume determinada forma de vida, ciertas conductas, ciertas maneras de obrar dentro del mundo, o sea, eso es independiente de que los otros estén a favor o en contra. Uno es el que es y se acabó el asunto. Pero además, ser el que es implica estar pendiente de lo que uno ha sido y lo que va a llegar a ser. Porque es que uno nunca es una sola cosa, uno es muchas otras cosas, ¿cierto? Incluso uno es varios en uno, ¿cierto? Está el que dice que sí y está el que dice que no, está el que no opina, está el que no se inmiscuye, está el que quiere estar en todo. O sea, es que es muy complicado. Para uno ser debe estar siendo. O sea, más bien es como eso, ¿cierto? Uno está haciendo, uno es un tránsito, uno es un proceso, uno no es una cosa definida. O sea, uno no está definido por... creo que era Nietzsche que decía que el hombre es un animal en proceso, un animal por definir, creo que era. Y Heidegger lo retoma y dice, el hombre es un ser el hombre es un ser un signo por interpretar, decía Heidegger. O Y en sea, el barrio se lo le que dice, digamos el ser ahora, humano que es de son las costumbre. cosas, dentro de un mes ya no van a tener nada que ver ni ninguna relevancia, posiblemente en algún grado, pero no tal como lo estábamos pensando en este momento. Sí, claro, Porque las y también, circunstancias te obligan a determinadas acciones, ¿cierto? A determinadas formas de pensar. Eso tampoco significa que cuando vos estás con una pareja y todo salió mal, entonces no te vas a volver a enamorar nunca, porque es que no, además uno no se enamora porque quiere, uno enamora porque se enamoró y no más. sí, eso ya no tiene explicación. Igual como te decía, de la parte del ser humano, el ser humano también hay muchas cosas que lo que dicen, pero digamos, no, en la calle, que uno muchas veces, pues uno es de academia, pero también es de la calle, y muchas veces dicen, el ser humano es un animal de costumbres, Bueno, sí. que es un animal de costumbres. De todas maneras, yo pienso que es que hay una cosa muy distinta. Bueno, hay tres cosas que, para que clarifiquemos antes de que se acabe esto, que ya se va a acabar. Es que Una ha cosa estado es el genial. deseo, una cosa es el deseo que no está vinculado únicamente a la sexualidad, ¿cierto? Por supuesto. Y que implica las cosas, las mismas cosas. Por ejemplo, los hombres acumulan muchas cosas porque como son tan, digamos, como tan torpes para expresar sentimientos y maneras de sentir, entonces se tienen que aferrar a las cosas. Segundo, está el enamoramiento, que es una cosa así como que ¡pum! Y puta, y te deja tan ciego y tan fuera de base que haces lo que sea, ¿cierto? Por lograr conquistar eso. Y otra cosa del amor, que es una cosa de paciencia, de trabajo, de constancia, eso se va forjando, ¿cierto? Día a día, día a día. O sea, es una cosa diferente, ¿cierto? No, pero sí, es que tienes, o sea, digamos, es una forma de pensar totalmente inherente a lo que muchas veces pensamos en el día a día. Pero digamos lo que dices tiene toda la razón. Muchas veces el deseo no tiene que ver con sexualidad, simplemente es el deseo de experimentar, de vivirlo, Incluso ver, de, o sea, es de que verlo. cuando yo estuve en España en cierto momento de mi vida y fui a ver
una obra de Velázquez, y fue, por ejemplo, el de, es que también mi memoria a veces es muy, no me hace caso. El Jardín de las Delicias, que es un tríptico, y yo me imaginaba una cosa súper grande, y nada, no es tan grande tampoco. Martín, uno se puede quedar ahí toda la vida, y experimentar, y no necesitas comprarlo para tenerlo en la casa, pues, o sea. No, sí, es que muchas veces es demasiado. Algunas veces también expectativas de las que uno también muchas veces crea dentro de su mente, ¿no? Sí, sí, Y, no todo es para poseerlo, pues, además. ujú. O sea, No, uno no es dueño de nadie y nadie es dueño de uno. Uno simplemente es, como tú decías, uno es un tránsito en esta vida y hay que aprovecharlo mientras uno esté con vida. bueno, Manu, Bueno, no, muchísimas gracias. Ha sido una conversación pues bastante grata. Me devolvió unos 10 años a la academia cuando hablaba con mis profesores que siempre me decían que yo estaba loco un poquito, pero pues igual esa locura ha trascendido en algún momento para hacer ese tipo de locura y de seguirlas haciendo. Y espero que podamos poder tener otra conversación más adelantico, ya no como conversación, sino como ya como amigos, como tú decías. bueno, Manu, listo, no, un fuerte abrazo, hombre, Eric, saludos a todas las personas que se aguantaron todo eso. Bueno, ahí nos No, estamos muchísimas hablando. gracias. Bueno, Manu, Entonces, nos vemos a todos. Esto es la tercera temporada de Rip Online. Ya no tenemos, nos vemos en las tejas, nos vemos en las calles, sino que vamos a generar es una onda de choque para que podamos seguirnos reproduciendo en el espectro de las comunicaciones y de las personas que les interesen toda esta cantidad de relatos y muchas veces cháchara que uno habla. Nos vemos entonces para otro próximo episodio y muchísimas gracias. listo, gracias, un fuerte abrazo, Manu. Entonces, aquí va.